muchos hombres y mujeres de mi generación que en la adolescencia imaginaron una salida revolucionaria que resolvería todos los problemas de su sociedad, crearía un mundo generoso, sin explotados y sin explotadores, sin ricos pero también sin pobres, en el que todas las servidumbres que entristecen, llenan la vida humana de sacrificios y de dolores, desaparecerían. Un mundo que, imaginado primero por intelectuales iluminados, sabios, luego trasladaríamos a la realidad a través de la revolución. Eso fue para mí el socialismo cuando era todavía un adolescente, cuando yo entré a San Marcos. Hice contacto con el partido, formé parte de los círculos de estudio marxistas, que eran por supuesto clandestinos, y a lo largo del año en que fui militante, aprendí algunas cosas pues, elementales del marxismo, rompí con el partido y me alejé de él, pero seguí siendo socialista. Y lo fui todavía más con el triunfo de la Revolución Cubana, una experiencia que a mí me conmovió profundamente. El año 62, yo era periodista en la radio-televisión francesa, estaba en México cubriendo una información, cuando ocurrió la crisis de los cohetes y la radio-televisión francesa me mandó a Cuba. Y llegué a Cuba en un momento de enorme exaltación en la vida de la Revolución Cubana. Había ocurrido la crisis de los cohetes, la isla esperaba una invasión de los Marines en cualquier momento. Yo recuerdo en el malecón de La Habana, había las bocachicas, unos pequeños cañones antiaéreos que eran manejados por adolescentes, sobre los cuales pasaban rasando los sabres norteamericanos, y todo ese clima era fraternal y heroico. Eran las frases con las que un escritor que yo leía con mucho entusiasmo, Orwell, describía la Cataluña a la que llegó en plena guerra civil para luchar como voluntario por la República. La impresión que me dejó esa experiencia fue muy grande y durante los años 60 volví 5 veces a Cuba. En cada visita, de alguna manera, ese entusiasmo fue perdiendo brío a medida que descubría una realidad que alejaba la Cuba de los sueños de la Cuba real. La primera crisis realmente que tuve frente a lo que ocurría en Cuba ocurrió hacia el año 66 con la creación de la SUMAP. La SUMAP era un eufemismo, unidades militares de apoyo a la revolución, para lo que eran en realidad unos campos de concentración que la revolución creó y metió en ellos mezclados a contrarrevolucionarios, a delincuentes comunes y a homosexuales. Yo estaba vinculado a un grupo de jóvenes, escritores, pintores, músicos, bailarines, bailarinas, que se llamaba El Puente, porque había entre ellos un poeta peruano. Los conocía bastante bien y sabía que eran ellos profundamente revolucionarios, identificados con la revolución, y muchos de ellos que efectivamente eran homosexuales esperaban de la revolución una apertura en el campo sexual que les devolviera la identidad y les diera la libertad sexual y los reconociera como lo que eran sin discriminarlos. Y de pronto aparecían estas UMAP, que a muchos de ellos los llevaron a campos de concentración. El resultado fue bastante trágico, hubo suicidios entre ellos, y yo recuerdo que para mí fue el primer trauma profundo
respecto a la Revolución Cubana y a la situación, digamos, de la sociedad cubana bajo el imperio de los Castro. Luego de eso vino el famoso caso Padilla, que para mí significó la ruptura con la Revolución Cubana. Padilla, seguramente algunos recordarán, era un poeta muy conocido que dejó la poesía para dedicarse a la revolución, llegó a ser viceministro de Comercio y era una persona que formaba parte, digamos, de la estructura que dirigía la revolución. De pronto comenzó a hacer algunas críticas, no a la Revolución Cubana, sino a la política cultural de la revolución. Por esto fue atacado por toda la prensa oficial, encarcelado y acusado de ser agente de la CIA. Quienes conocíamos a Padilla sabíamos que esto era un disparate sin pies ni cabeza y escribimos un manifiesto que circuló entre muchos autores que habían apoyado la Revolución Cubana y sin embargo lo firmaron protestando contra lo que era clarísimamente una injusticia y una falsedad. Bueno, el resultado seguramente algunos lo recuerdan. Las ideologías requieren de un acto de fe, igual que la religión. Generalmente, y el marxismo es quizá la mejor prueba de ellas, no pueden ser refutadas. La verdad científica solo existe cuando hay derecho a refutarla, cuando se presta, digamos, a una controversia de la cual pueden salir rectificaciones, reformas profundas de aquello que se sostiene o aquello que se defiende. Y las ideologías no admiten, digamos, ese tipo de revisiones, reformas, transgresiones a las verdades que propalan. Entonces dice, eso no es una verdad científica, eso es una verdad de tipo religioso, que exige un acto de fe. Por eso el liberalismo no es una ideología. El liberalismo no se presenta como una verdad cerrada que no admite, digamos, la refutación ni la controversia porque se nos impone como una verdad religiosa. Esa es la gran diferencia entre las ideologías y el liberalismo, y por eso el liberalismo no es una ideología, es una doctrina que ha sido enmendada muchas veces a lo largo de su historia y en cuyo seno existen controversias muy profundas. Los liberales discrepamos sobre muchísimas cosas, salvo un puñado de instituciones o convicciones que constituyen la esencia misma del liberalismo. Para el liberalismo la democracia política es una forma más civilizada, más tolerante, menos violenta que cualquier sistema autoritario o sistema totalitario. El liberalismo cree en la libertad, pero cree en la libertad como algo unívoco. La libertad debe funcionar no solo en economía, sino en política, sino en la cultura, sino en la vida social, y eso es lo que hace progresar a un país de verdad. El progreso lo entiende el liberalismo de esta manera simultánea en todos estos ámbitos. Bueno, pues en todo eso el liberalismo muestra una tolerancia que es absolutamente incompatible con el nazismo, con el fascismo, con el comunismo. Las ideologías son religiones laicas, son religiones que prescinden de Dios, pero en todo lo demás actúan como una religión revelada, una verdad indiscutible, absoluta. Eso es lo que establece una diferencia fundamental entre el liberalismo y las ideologías, y por eso el liberalismo es una manera de enfrentar la violencia que es inseparable de las ideologías. Si tú eres dueño de una verdad absoluta, pues tú no estás dispuesto a tolerar que haya contraverdades que se opongan a esa verdad. La discusión prácticamente está cerrada, y de eso ¿qué resulta? Resulta la violencia, resulta la discriminación, la persecución, la eliminación, la aniquilación del adversario.